Y también como parte del anuncio que dio ayer la jefa de gobierno, mejoras para la zona industrial en Vallejo, entre ellos la creación de un centro de innovación y otras medidas que prometen mejorar esta zona de la capital. Los detalles con Enrique Muñiz. La reactivación de la zona industrial de Vallejo significará la generación de empleos desde el inicio de las obras hasta la operación de los complejos que se tienen planeados. Se trata del proyecto Vallejo I, con una inversión aproximada de 700 millones de pesos entre fondos públicos y privados para la construcción de un centro de innovación y diseño y un centro de transferencia para la gestión de residuos sólidos urbanos. En la idea de que puede haber industrias, puede haber desarrollo económico que no tenga o que minimice sus impactos ambientales y que permita generar los empleos suficientes para las zonas urbanas del planeta y particularmente de nuestro país. Entre los beneficios para los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco destacarán mayor generación de empleos, impulso a la movilidad social, dinamismo para la economía de Azcapotzalco y mejores esquemas de seguridad. Además, se tendrá un beneficio ambiental con la planta de transferencia residual, que recibirá 1.200 toneladas de residuos que tendrán un correcto proceso de reciclaje. Así como el PET, queremos ahora hacer la alianza para otros materiales, empezando por otros plásticos, por polietileno de alta densidad que hoy se quema en hornos cementeros, pero queremos que entre a un proceso de reciclamiento y otros materiales. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.